Bueno, y ahora nos vamos a ir para Europa. ¿Te parece? Vamos a hablar un poquito de Alemania. Ya lo tenemos en comunicación a Esteban Bayer. Él es periodista y bueno, la idea es charlar un poquito acerca de geopolítica ahí en Europa. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Leila y Lucas, ¿cómo andan por ahí? Yo un poco Bien. resfriado acá en Buenos Aires con el frío que está haciendo. Supongo. Y la humedad también un poco molesta. Sí. Bueno, Esteban, queríamos hablar sobre Alemania, el rol que tiene Alemania hoy, como siempre, ¿no? Fue un gran país en Europa. Eh, ¿Cómo estás viendo la situación social y política, sobre todo, y qué impresiones hay en la sociedad alemana del gobierno de Olaf Scholz? Bueno, es un tema bastante complejo. La sociedad alemana, como la europea en general, tiene la preocupación de estar involucrada en dos guerras prácticamente, la de Ucrania y la de Gaza. Entonces, con derivaciones no directas, pero sí en forma indirecta, y en una situación que no se veía, no se vivía prácticamente durante las últimas décadas, salvo la guerra de los Balcanes, pero si no, era inimaginable que en el corazón de Europa hubiera una guerra en pleno siglo XXI. Alemania tiene un rol decisivo en ambos conflictos, uno por el apoyo al 100% de Israel, por una responsabilidad histórica que siente por haber sido responsable del holocausto, el aniquilamiento de millones de judíos, haber iniciado la Segunda Guerra Mundial y haber perseguido no solo a los judíos, sino a millones de otras personas que no les quedaba bien para el régimen nazi. Y por otro lado, un aliado incondicional de la OTAN, integrante de la OTAN, y por lo tanto involucrado indirectamente en la guerra de Ucrania a través de envío de armas, la solidaridad, poner a disposición de muchos fondos, multimillonarios fondos, en defensa de Ucrania. Ujú. Entonces, Alemania se mueve dentro de la OTAN, dentro de la Unión Europea, en este marco, con la preocupación o con la dificultad que tiene un gobierno complicado, no es un gobierno fuerte, es un gobierno formado por tres partidos contradictorios entre sí, entre lo que buscan, los objetivos que tienen. El canciller, el jefe de gobierno, Olaf Scholz, es del Partido Socialdemócrata, del ala del centro de la socialdemocracia alemana. Está aliado del Partido Verde, el ecologista, que dejó de ser en lo que fue al principio un partido pacifista y hoy se convirtió en un partido que apoya abiertamente la guerra y la solución militar en Ucrania. Y el tercer integrante de este gobierno es el Partido Liberal, un partido con intereses económicos que responde al empresariado, tiene en sus principios, sí, la libertad, no como la que entiende la libertad avanza acá, sino un partido liberal al estilo europeo, pero es una coalición de gobierno muy endeble y una falta de liderazgo a la hora de tomar decisiones. Ujú. Y esto se complica un poco más, ya de por sí bastante complicado el panorama, pero que puede llegar a complicarse en los próximos días, en las próximas semanas, porque se van a celebrar elecciones provinciales en tres estados del país que son cruciales para el futuro político del país. Ujú. Contanos también sobre ese tema, porque aparentemente hay dos formaciones que lo único que tienen en común es que tienen una postura muy crítica, ¿no? De la guerra en Ucrania, de seguir enviando armas y el involucramiento que tiene Alemania en esa guerra. Bueno, una es alternativa para Alemania y la otra es la formación de Sarah Wagenknecht, no sé si está bien pronunciado, pero Eh, contanos por qué empiezan a crecer estas fuerzas que son opositoras al gobierno de Scholz. bueno, lo que les comentaba recién, ¿por qué puede llegar a cambiar el panorama político de Alemania?
justamente por la aparición, por un crecimiento de estas dos formaciones políticas. La más complicada de todos es la Alternativa para Alemania, así se llama el partido, un partido de extrema derecha, con líderes neonazis, a los que la justicia autorizó a los medios llamar este dirigente tal cual el candidato a ser gobernador es un nazi declarado, y es un fenómeno nuevo para Alemania. Nosotros tenemos en Europa, como bien saben, partidos de derecha, de extrema derecha, gobernando ya, o casi a las puertas de gobernar, como es en Italia, en Hungría, lo tuvo en Polonia, en los países escandinavos, en Francia, no se sabe lo que va a pasar, un aumento de Vox en España. En Alemania este fenómeno no se había dado hasta ahora. Este partido de extrema derecha era un partido fundado hace muchos años, pero que no tenía un crecimiento político fuerte. Era un partido al principio muy burgués, de derecha normal si se quiere, pero que se fue radicalizando cada vez más hacia la extrema derecha. Hoy en las elecciones, las próximas elecciones son el 1 de septiembre, así que dentro de unos días, este domingo, puede llegar a ser el partido más votado en dos de las provincias del este de Alemania. Es un fenómeno que sorprende al establishment político alemán, porque era impensable que un partido de extrema derecha, donde hay dirigentes que niegan el holocausto, pueda llegar a tener un apoyo electoral tan fuerte. Ahí decías, Esteban, ¿qué tal? Que el Poder Judicial de Alemania le permitió a los medios hablar de neonazis. ¿Cómo es el tema legal con el tema del nazismo y la dirigencia política y la política alemana? Bueno, está desde la Segunda Guerra Mundial, desde la fundación de la República Federal Alemana y después, sobre todo después de la reunificación de las dos Alemanias, está por ley, está prohibido elogiar o defender el nazismo, a Hitler, al régimen nacionalsocialista. Está prohibido mostrar símbolos neonazis o nazis como la Cruz Gamada. Está prohibido negar el holocausto. Está perseguido por la ley, y aquella persona que lo hace es realmente perseguida por la ley, con multas o penas de prisión. Eso es tarea, por supuesto, de la justicia, establecer esto, y en un veredicto, una sentencia el año pasado, estableció que el principal dirigente, candidato a gobernación en Turingia, puede ser declarado un nazi por las declaraciones que hace. La sociedad se debate ahora, el establishment político... Disculpa, Esteban, pero esto no significa que no puedan participar política y electoralmente. No significa eso, porque lo pudo haber dicho, o sea, este partido es legal, pero a lo que iba ahora, el mundo político, la justicia se debate ahora, ¿qué hacemos con este dirigente? Que es el candidato. Se lo prohíbe, se lo proscribe, se prohíbe el partido entero, y es un debate que hasta ahora no tiene solución. Porque por un lado, el camino legal para prohibir un partido político en Alemania es muy complicado, muy largo, lleva muchísimos años. Hubo intentos en el pasado de prohibir partidos neonazis declarados, que eran partidos muy pequeños, y al final no se consiguió. El tema ahora sí, que es una alternativa electoral importante, que puede cambiar el esquema de la sociedad alemana por los mecanismos que puede llegar a tener un primer ministro de un gobierno provincial de tomar medidas que van en contra de la sociedad alemana, el consenso general. Pero evidentemente hay un malestar en la sociedad alemana como para que esto termine siendo una alternativa viable y que estén ahí a las puertas de acceder al poder en varias localidades.
Claro, hasta ahora hay un muro de contención de todos los otros partidos políticos, es decir, con ese partido Alternativa para Alemania no vamos a hacer ningún acuerdo, no vamos a apoyarlo en la formación de un gobierno, no hay cooperación de absolutamente ningún tipo. Hubo intentos en el pasado, el año pasado, hace 2 años, a nivel local. Inmediatamente hubo una ola de críticas de todo el arco político, decir, no, es imposible llegar a un acuerdo o cooperar con este partido de extrema derecha. O sea que la sociedad alemana en ese sentido sí tiene herramientas como para defenderse. El tema es qué haces en una sociedad donde el 30-35% de los votantes le puede dar una mayoría electoral a un dirigente neonazi. Es un debate intenso, profundo, que sacude los cimientos de la sociedad democrática alemana. Ujú. El tema es, y voy a la pregunta inicial de Leila, la tuya, ¿por qué se produce este fenómeno que se genera especialmente, ustedes recuerdan, Alemania dividida durante la Guerra Fría, dos Alemanias, en la parte del este, en la República Democrática, la que pertenecía al cuadro socialista, digamos, es en esas provincias del este alemán donde más fuerte está este partido de extrema derecha. Y la gente se pregunta cómo la sociedad que vivió durante 40 años de un socialismo real, ahora se vuelca a la extrema derecha. Es un fenómeno que en el fondo es fascinante, políticamente muy, muy interesante. Este partido se basa en una lucha frontal contra la inmigración extranjera, en una zona donde tradicionalmente nunca hubo inmigración extranjera, porque el país, la RDA siempre estuvo cerrada a la inmigración extranjera. Entonces, es un fenómeno, tienen pocos extranjeros, pero igual el temor a una invasión de inmigrantes extranjeros juega aparentemente un rol psicológico muy fuerte. Claramente. Bueno, veremos entonces qué pasa este domingo con las elecciones y bueno, seguramente seguiremos en contacto, Esteban, para seguir analizando lo que pasa allí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Acá estamos. Gracias, Hasta por luego, favor, gracias. por tu tiempo. Ahí pasaba, el periodista Esteban Bayer.